Aunque los dirigentes han dado al pueblo un documento muy extenso, un lenguaje confuso y muy poco tiempo para analizar antes de dar el sí, Dios nos ha concedido la oportunidad a varios de los que lo amamos y respetamos de analizar y entender lo que hay contenido en los acuerdos de La Habana. Aquí presentamos algunos puntos que es responsabilidad conocer y tener en cuenta como hijo de Dios antes de dar el sí. Primero, ¿contienen sí o no los acuerdos de La Habana la ideología de género? Aunque reiteramos que varios líderes influyentes del país que usan la Biblia como guía, han dicho con total seguridad que no traen eso y que los acuerdos no tienen nada que ver con las cartillas del Ministerio de Educación de hace unos meses, veamos si realmente tienen la razón. Ellos dicen que los acuerdos nunca hablan de ideología de género, sino de enfoque de género. Y eso es verdad, los acuerdos de La Habana están llenos de enfoque de género por más de la mitad del documento. ¿Pero acaso son diferentes ideología de género y enfoque de género? Veamos rápidamente qué es ideología. Ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, una colectividad, una doctrina o una época. En resumen, una ideología es un conjunto de ideas. Ahora veamos qué es género. Según esta definición, género se refiere a los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres. Y sería el género entonces una construcción social y no un término inherente a la condición biológica de los sujetos. Es decir, género de una persona y sexo de una persona no serían lo mismo. Ahora, si juntamos la definición de ideología con la definición de género, tendríamos que la ideología de género es un conjunto de ideas que nos dicen que el hombre y la mujer no se definen por el sexo con el que nacen, sino con el que la sociedad le construye. Ahí entendemos por qué las cartillas del Ministerio de Educación usaban la palabra deconstruir cuando se refería al concepto de hombre y mujer que nos ha sido enseñado. Es decir, cambiar la ideología o el conjunto de ideas que tenemos acerca de lo que define a un hombre o a una mujer. Eso es lo que busca la nueva ideología de género. En resumen, la ideología de género quiere construir una nueva definición de lo que es ser hombre o mujer. Y tengamos presentes esas dos palabras, deconstruir y construir. Ahora veamos cuál es la definición de enfoque de género. Y comprobemos si ideología de género y enfoque de género no son lo mismo. Para ello nos basaremos en este documento que nos da la definición de enfoque de género dada por una organización perteneciente a las Naciones Unidas, quienes a su vez estuvieron en todo el proceso de los acuerdos de La Habana y serán los que se aseguren de que todo lo que se apruebe se cumpla. Esta definición de enfoque de género dice: el sexo se refiere a las características biológicas de una persona, es decir, con el sexo que nace. Pero en cambio, género se relaciona con los rasgos que se han ido moldeando a lo largo de la historia. En palabras sencillas, con el sexo se nace y el género lo vas construyendo de acuerdo a la historia. También nos dice que las diferencias en materia de género se construyen socialmente y que el género varía según las culturas y cambia a través del tiempo para responder a las transformaciones de la sociedad. En conclusión, según esta definición de enfoque de género, el sexo con el que nace una persona y el género de una persona no son lo mismo. Y entonces, ¿cuál diferencia hay entre la definición de ideología de género y la definición de enfoque de género que acabamos de ver? Si las dos afirman que el sexo de una persona y el género de una persona no son lo mismo, que el sexo es con lo que se nace y el género es lo que se construye a través de la sociedad. Analizado esto, entonces, ¿qué diferencia hay entre la ideología de género que estaba en las cartillas del Ministerio de Educación y el enfoque de género que traen los acuerdos de La Habana? La respuesta es ninguna.
Y si el documento de La Habana está lleno de enfoque de género, entonces sí traen los acuerdos de La Habana ideología de género. Así usen otra palabra, es lo mismo. Y ahora, sabiendo y entendiendo que ideología de género y enfoque de género son lo mismo, lo comprobaremos viendo este tipo de reacción. Pero realmente la comunidad LGBTI siente que fue tenida en cuenta, como ven el proceso de paz. Sí, muy contentos porque se ha llegado al final de una fase que para nosotros es bien importante para la paz de Colombia. Y a partir de los diálogos de La Habana nosotros hemos logrado insertar dentro de los acuerdos uno específico que tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad sexual, de las orientaciones sexuales e identidades de género, a través de una fuerza que llamamos LGBTI dice sí, y en ese vota sí de los LGBT lo que estamos haciendo es explicando cuáles son los alcances para nuestra población de los diferentes puntos del Acuerdo de La Habana. Victoria, usted hizo parte de la subcomisión de género. Se ha llegado a algo que se llama el enfoque de género que se lo va a aplicar a los acuerdos de paz. ¿A qué se refiere este enfoque? Bueno, primero hago parte o hice parte de la mesa durante 3 años y medio prácticamente, de la mesa de conversaciones de los 10 plenipotenciarios o los 10 representantes por parte del AXAR que estábamos en la mesa. Y al tiempo también he coordinado hasta este momento la subcomisión de género, como usted mismo lo menciona. Ni el gobierno nacional han promovido, ni van a promover la llamada ideología de género. Te invitamos a que realices varias acciones. Primera, entérate de los avances legales para la población LGBTI. Segundo, entérate del enfoque diferencial de género y LGBTI de los acuerdos de La Habana. Tercero, invita a otros y a otras y replica: soy ciudadano, soy persona, soy LGBTI. Sí al plebiscito. Las fuentes de los datos que aquí se han compartido se encuentran adjuntas en la descripción del video. Quedan pocos días para decidir. Comparte esta información con los tuyos. Sea cual sea el resultado, cada quien es libre de opinar lo que quiera, pero no es para nada lógico decir que se respeta a Dios y al mismo tiempo votar a favor de algo que está plagado de mentira. Y si lo del homosexualismo no resulta suficiente para algunos bíblicos por ahí, es probable entonces que tampoco les importe esto. Para las guerrilleras, la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Estamos de acuerdo con el aborto siempre y cuando la mujer lo decida. Ella lo decide. Hemos planteado que las mujeres seguimos siendo luchadoras políticas. Nosotras no pensamos regresar al trabajo legal. Nosotras no pensamos regresar al trabajo legal, irnos para la casa a criar hijos. El Señor Jesucristo nos bendiga y nos guarde. Hasta pronto.